Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy de acuerdo o algo de acuerdo con la despenalización del aborto, y también el 59% de los encuestados tiene una buena opinión del presidente López Obrador. Tendremos la encuesta completa. Al día de hoy han sido vacunados 60.759.000 mexicanos, equivalente al 48.2% de la población. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 672.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 85 centavos. Muchas gracias, Sofía. Buenos días. Hola, Manuel. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Algo que decir? Pues nada más, el presidente comenzó hoy la conferencia dando su calendario de la semana. Hoy va el homenaje a los niños héroes. Dice el 15 es el Día del Grito. El 16 vamos a participar en la ceremonia y en el desfile militar. El 17 vienen presidentes por el tema de la reunión de la CELAC de América Latina y el Caribe, que se va a llevar a cabo el 18. Y el 19, dice el presidente, muy temprano tenemos que izar la bandera a media asta para recordar a quienes perdieron la vida en los temblores del 85. Pero lo que no aclara el presidente es si el 15 en la noche va a haber gente en el Zócalo y si el 16 en el desfile va a haber gente. Da todos los da su calendario, pero no aclara. Pues por ahí se lo preguntaron, Cuba, ¿no? Se lo preguntaron por ahí y tampoco, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, está invitado a la ceremonia del 15 en particular, a la ceremonia del 15 de septiembre. Entonces, pues ya veremos si va a haber gente o no. ¿Quién sabe por qué le hacen tanto la emoción? Sí, le hace mucho, evade mucho responderlo, se va mucho por si va a haber grito, es muy importante, hay que festejar. Pero ¿va a haber o no va a haber gente en el Zócalo? No hay respuesta. ¿Quién sabe? Y bueno, pero sí va a haber muchos presidentes no sé si en Palacio Nacional o en Chapultepec. Que vienen a la reunión de... No, nada más dijo que vienen el 17 y el 18 es la reunión de la CELAC. No detalla bien dónde se lleva a cabo la reunión. Y la semana pasada, con el tema del grito, se vio allá en Palacio a la secretaria de Cultura, Alejandro Frausto, a Genaro Villamil, quizá un poco justo con este tema, con el tema de la transmisión, el tema de los festejos. Entonces es algo que están viendo desde la semana pasada, pero aún no nos gira sábado y domingo el que viene, a ver cuántos gobernadores van a caer, ¿no? Pues sí, a ver cuántos. Para su administración, claro, ¿no? Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y regresamos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8 de la mañana con 10 minutos, gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues el presidente no sé por qué no terminan de decir. La semana pasada Martí Bates, el secretario de Gobierno, dijo sí, se va a dar ceremonia de grito y por supuesto van a dar los detalles. Luego él se tuvo que desdecir, ni modo. Yo nunca lo dije como interpretaban algunos medios según Twitter. Pero pues en sus palabras lo dijo, ni hablar. Alguien le pidió que reconviniera. Y así lo hizo. Martí Batres. El punto es que estamos a día 13 y no atinan a decir por qué en este caso, si ya está toda la reapertura abierta, si la Ciudad de México está en un amarillo que es permanentemente verde, en este semáforo epidemiológico, no puede haber gente en el Zócalo. ¿Por qué no? Las vallas ya son además muy constantes, visitar el Zócalo se ha vuelto muy complicado para turistas, para ciudadanos, no te dejan pasar los policías o no lo dejan pasar a uno los policías, no es fácil. Uno pensaría que está preparado todo para eso. Desfile va a haber, pues tan desfile va a haber que está todo listo por parte de marinos y militares y Guardia Nacional para presentarse el día jueves, pero pues por alguna razón no quieren decir va a haber o no va a haber gente. El que sí ya determinó que no va a haber nada es el alcalde, y este es uno de las muchas decisiones que se toman en el país. El alcalde de Benito Juárez, de esta alcaldía, Santiago Taboada, dice que por segundo año consecutivo se suspende el tradicional grito de independencia en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, pese a haber iniciado la organización de este evento masivo. Dice este boletín: quiero compartir contigo la decisión de cancelar el tradicional grito de independencia en la explanada de la alcaldía Benito Juárez por segundo año consecutivo. No será ni presencial ni virtual. En Benito Juárez seguiremos actuando con responsabilidad porque la pandemia aún no cede, sumando que aún no se ha concluido el esquema completo de vacunación en mayores de 18 años, pues entonces no habrá tampoco nada en esta alcaldía. Bueno, vamos hasta el Chiquihuite. Ahí has estado pendiente todo el fin de semana, Leopoldo Espejel, desde el viernes que estuviste ahí de las labores de rescate. Se habla insistentemente pues de una joven madre, dos pequeñitos que están perdidos o que están por pronto no localizados. ¿Cuál es el panorama de esta mañana, Leopoldo? Buen día.
¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Pues por lo pronto, Manuel, a las 6:30 de la mañana se reanudaron las labores de rescate de estas 3 personas, una madre con sus 2 menores que habrían quedado sepultados debajo de toneladas y toneladas de piedra luego de este desprendimiento que ocurrió a las 2:30 de la tarde del pasado viernes. Se ha activado el plan DN3 y vimos cómo integrantes del ejército mexicano ingresaron con pico y palo en mano hacia este punto donde tú estás observando, donde se ubica el desprendimiento. En las imágenes de mi compañero Alberto Tláhuiz se puede apreciar pues este desprendimiento de roca junto a una vivienda de 2 pisos, Manuel, que prácticamente pues está recargando una de estas grandes fragmentos de roca. Hay al menos 4 viviendas que quedaron sepultadas bajo monolitos de aproximadamente 200 toneladas. Hay una dificultad para poderlos fragmentar. Sin embargo, pues hemos escuchado que están en espera de ingresar con maquinaria pesada. Están agotando, Manuel, pues todas las acciones que lleva a cabo el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, a través de binomios caninos para tratar de ubicar a estas 3 personas que, de acuerdo con las autoridades estatales y municipales, pues estarían debajo de toneladas de roca. Se ha ampliado a 126 el número de viviendas notificadas que deberán desalojar, Manuel, por las condiciones climáticas, por el riesgo de deslaves. De hecho, en este momento ha bajado la temperatura, está briseando. Le voy a pedir a mi compañero Alberto Tláhuiz que gire la cámara a la derecha para que te des una idea del punto geográfico donde nos encontramos y la cantidad de neblina que ha comenzado ya a caer sobre estas montañas. Es verdaderamente difícil, lo que posteriormente dificulta las labores para poder continuar en esta zona ante el riesgo de deslaves. Se ha colocado una costalera en las bases de estas enormes rocas para evitar un eventual deslave. Hay 4 albergues, Manuel, instalados en distintos puntos de este municipio y al momento hay 79 personas que han acudido a estos albergues. Se ha llamado precisamente a toda esta población que está en riesgo a salir de sus casas, a evacuarlos, con la garantía de que la Guardia Nacional, la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina permanezcan en este cordón de seguridad para evitar actos de rapiña. Ya no se permite a ninguna persona que no sea habitante de esta zona que pueda ingresar al área. Tú puedes observar cómo pues la Guardia Nacional, la policía están llevando a cabo estas labores de acordonamiento precisamente para, en primer lugar, resguardar los domicilios que han sido evacuados y, en segundo lugar, para permitir únicamente el paso de los socorristas y rescatistas que están trabajando a marchas forzadas por 4º día consecutivo, Manuel, en la búsqueda, en el intento de rescatar a estas 3 personas que se encuentran debajo de toneladas de roca. Oye, Leopoldo, y decías encontrar el canal, encontrar los ductos para poder llevar la maquinaria adecuada. ¿Esto ya se ha podido hacer? No, todavía no, Manuel. Además, como tú puedes observar, son pendientes muy pronunciadas. Es prácticamente la parte alta. Arriba están las antenas de la que bañan las señales de televisión del país, de Radio del Valle de México. Estamos a unos 200 metros más o menos exactamente de donde ocurrió este deslave, y ya te darás cuenta de la dificultad para poder ingresar con maquinaria pesada. Sí hemos visto algunos trascabos, pero tanto como llegar hacia la zona donde ocurrió esta tragedia es muy complicado. No se puede utilizar otro tipo de medida más que pues prácticamente a pico y pala, porque hay, repito, el riesgo de que otras viviendas pudieran fragmentarse, de que hubiera más desprendimientos. Ha llovido en las últimas horas, de hecho toda esta madrugada estuvo lloviendo, y esto pues también complica y pone en riesgo de deslave incluso a quienes están tratando pues de llegar hacia donde se encuentran estas personas sepultadas, Manuel. Bien, Leopoldo, regresamos contigo más al rato, gracias. Buenos días, Manuel. Buen día. Bueno, pues vamos ahora con Israel Aldave. Él estuvo en el sureste del país, en el trayecto ya de camino para la Ciudad de México. Encontraste, Israel, una circunstancia muy particular en una estación migratoria, esta de Chegaray, ya muy cerca de Pijijiapan. Te escuchamos y vemos las imágenes que nos tienes preparadas, Israel Aldave. Buenos días. Sí, así es, Manuel. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Y vaya que sí, estas imágenes, sin duda, pues duras, Manuel, que vamos a observar. Pues nos hablan, Manuel, pues de este fracaso en la política de contención del flujo migratorio implementado por el gobierno federal. Fue, como tú lo señalabas, Manuel, en la estación provisional migratoria de Chegaray, en el kilómetro 152 de la carretera que va de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, muy cerca del poblado de Pijijiapan. Aquí, Manuel, pues nos encontramos con que adentro de esta estación migratoria había encerrados niños migrantes, muchos niños migrantes, Manuel, junto, por supuesto,
con sus padres, y en esto, por supuesto, forma parte de este endurecimiento de la política de contención del flujo migratorio del gobierno federal. Nos acercamos, Manuel, justamente a este punto y nos percatamos, le preguntamos a las personas haitianas también, por supuesto, y que unas de ellas hablan español, cuántos niños había, y esto fue lo que nos contestó Manuel. Muchas gracias, amigos. Si no fue para ustedes, no vamos a estar aquí. Hay mucho niño acá. Estamos aquí desde las 6 de la mañana. La vida mejor porque el Tapachula pasa hambre, nosotros no tenemos casa ni nada. Porque el dueño de la casa Manuel, nos responden, hay muchos y estamos aquí desde las 6 de la mañana. Comentarte que nosotros llegamos a ese punto a las 12 del día, pasadas las 12 del día, es decir, más de 5 horas estaban ahí recluidos los migrantes junto con estos pequeños niños sin que se les proporcionara agua y por supuesto ningún alimento. Intentamos hablar con la encargada de esta estación provisional, por supuesto, en todo momento intentaron los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que realizáramos nuestra labor informativa. Estas imágenes con las de nuestro compañero camarógrafo Cristian Ramírez, pues las hicimos luego de que ellos pues no nos dejaran grabar. Accedieron en algún momento ante la presión de los medios, de nosotros, por supuesto, éramos los únicos que nos encontrábamos ahí, y también pues nos pudimos también percatar una vez que ya los liberaron, que había estado encerrado también un menor con 2 meses de nacido, así nos lo contó su preocupado padre. Un bebé de 2 meses, aquí en México hace un mes. Cuando les dije... Es una, Israel, perdona que te interrumpa porque tenemos que ir a pausa, aguántanos un minuto. ¿Qué será? Una cárcel, es una cárcel, para quienes nos siguen en radio en la República Mexicana, que 5x3 tendrá más o menos de espacio, 5x3, 4x3. Sí. Por ahí. 4x3, Manuel, 4x3. Es una reja, eso es una reja, es una cárcel, tiene un candado y ahí número de personas, unas 60 más o menos, dice Israel Dave. Déjanos ir a pausa y regresamos para terminar contigo, Israel. No cuelgues, por favor. Vamos a pausa, estamos por la mañana. 8 de la mañana con 24 minutos, gracias por seguir con nosotros. Estas imágenes que estamos viendo que nos presenta Israel Aldave, pues son muy delicadas porque hemos visto pues las estaciones migratorias y los reclamos que se han hecho a lo largo de muchos años, ¿no? De cómo se trata a los migrantes en México, pero sobre todo recientemente por esta idea de que no los dejen pasar, pues se supone que deben de tener ciertas condiciones de humanidad, ciertas condiciones donde se les asista, donde se les pueda preguntar si quieren según esta administración, alguna asistencia humanitaria, me refiero a algún documento que les permita quedarse en nuestro país y quizá hasta buscar un trabajo, o pues no, checar su situación migratoria, ver su ilegalidad, su no viabilidad para poder quedarse y a lo mejor regresarlos a su país. Pero pues las cosas se han convertido y se ponen en una imagen muy delicada, Israel. Y digo delicado porque pues hay un grupo, insisto, como tú dices, 60 personas. Estoy tratando de sacar, a lo mejor es un espacio como de 4x3, es una pequeña cárcel. Es una pequeña cárcel chiquitita con rejas color blanco, con un candado y efectivamente hombres, mujeres y niños menores. Ya tienen 2 años, 4 años, 2 meses, agarraron parejo, ¿no? Y como tú decías, la persona, ahí vemos una integrante del Instituto de Migración que estaba tomada al teléfono, entra por algún momento al interior de la celda, Israel, pero pues por lo que entendemos al final los liberan. No sé por qué los liberan, pero es una evidencia de cómo los tratan. Te seguimos escuchando, Israel. Sí, así es, Emanuel, como tú muy bien lo señalas, y fíjate que esta representante del Instituto Nacional de Migración, le cuestionamos, le señalamos que esta situación, pues que violaba todos los derechos humanos, incluso la Constitución, y por supuesto acuerdos internacionales que tiene nuestro país en protección de niñas y niños. La señora estaba muy nerviosa, hacía llamadas, entraba y salía de estas sus oficinas convertidas en cárcel, para que al final
pues ella girara la instrucción a la guardia que retirara el candado. Les abren la puerta, como lo podemos observar, Manuel, en estas imágenes, les abren la puerta y ellos mismos, los haitianos, pues estaban pues sacados de onda, no sabían qué pasaba con ellos, nadie les dijo que se podían retirar, pues ellos empiezan a agarrar sus maletas y todo y empiezan a salir, y justamente en estas imágenes pues vemos que salen los más de 60 que te comentaba, entre ellos por supuesto de varios niños, y eso es lo más extraño también, Manuel, pues esta funcionaria, ante la presión que hicimos nosotros, pues como medios de comunicación, hizo llamadas, suponemos que con sus jefes principales aquí en la Ciudad de México, y ellos le comentaron, le sugirieron que los dejara salir, porque efectivamente, Manuel, pues están violando todos los derechos humanos, y se deja en claro, pues esta política tradicional, política de asistencia humanitaria que ofrece nuestro país a quien busca pues un mejor futuro, a dejar atrás la pobreza y la marginación, y así se les trata aquí en el territorio nacional, Manuel. Híjole, Israel, entonces, y se fueron, tú seguiste tu camino, ellos ya también siguieron un camino, ¿supiste cómo se fueron? Sí, fíjate, Manuel, que justamente luego de que los liberaran se nos hizo, por supuesto, muy sorpresivo, ellos muchísimo más. Los seguimos, Manuel, seguimos su caminar, ellos, por supuesto, pues caminando, andando como ellos tradicionalmente lo hacen. Un poco más adelante, ya muy cerca de Pijijiapan, empezaron a pedir ray, muchas camionetas se paran, otras pues no, pero afortunadamente aquí varias sí se hicieron la parada, unas por supuesto del transporte público, otras de servicio privado, pero sí empezaron a tomar estas camionetas poco a poco en grupos, los que entren, ahora sí que a los medios de transporte, y se fueron ya por lo menos en ese tramo carretero, ya no fueron pues reaprendidos por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. Y fíjate, Manuel, si me lo permite rápidamente, hablamos con un elemento de la Guardia Nacional, le comentamos, ya una vez que los habían dejado libres, comentamos que si él estaba de acuerdo con esta situación, por supuesto nos pidió no revelar su nombre, ni mucho menos, pero nos dijo que no, Manuel, que no está de acuerdo con esta situación que viola todos los derechos humanos de una persona y lamentablemente se violan aquí en nuestro país. Bueno, pues decía la semana pasada todavía el presidente, ¿no, Sofía? Decía que no se violaban los derechos humanos, que se respetaban los derechos humanos. Pues ahí están, en las imágenes de Grupo Fórmula que levantó nuestro camarógrafo, y pues tú, los testimonios de estas personas y de los propios, pues el actuar de la gente de migración, pues sí se violan los derechos humanos. Simplemente sí se violan los derechos humanos, ¿no? Van a decir, bueno, pues los dejaron libres, pues sí los dejaron libres, y quizá más adelante fueron detenidos, pero pues no se respetan estrictamente el protocolo de derechos humanos, ¿no? Ya para qué preguntamos dónde anda la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta crisis tan fuerte, crisis migratoria. Israel, muchas gracias, felicidades. A tus órdenes, Manuel, como siempre, muy buenos días. Bueno, pues sí o no, pues así está el planteamiento. La encuesta de seguimiento que hace el Gabinete de Comunicación Estratégica tiene 3 tramos hoy: la aceptación del presidente, el tema del aborto, pero empiezo con esta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las autoridades de nuestro país que están impidiendo el paso y deportando a los migrantes que llegan de Centroamérica? Pues la mayoría es muy de acuerdo, 56%. Esa es una. Y la otra, ¿usted considera que las autoridades migratorias están actuando con exceso de violencia? Entonces, por los jalones que vimos hace 2 semanas, jalones que no se han vuelto a ver, pero que sí los llegamos a ver, están actuando con un exceso de violencia, 31%. Son situaciones que se dan debido al comportamiento de los migrantes, 58%. Pero pues pareciera que efectivamente en la última de las preguntas, ¿con cuál de esas preguntas está usted de acuerdo? ¿Está bien que el gobierno haga una distinción entre migrantes y los deje pasar? 38% dice que sí, pero el 42.7%, 43% dice no deberían dejar entrar a ningún migrante. Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, buenos días. Muy buenos días, Manuel, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Muchas gracias, Federico. Pues empezamos, si quieres, por este dato, pero pues nada más por las imágenes que vimos, que son pues muy duras el trato de estos migrantes, concretamente haitianos, ahí encarcelados en una estación migratoria, ahí muy cerca de Pijijiapan, pero pues también vemos qué está pensando la población no necesariamente está al lado de los migrantes. Así es, efectivamente, y otra cosa también debo decir, que 8 de 10 mexicanos dice estar enterado, tener conocimiento sobre este tema de migración que se está presentando en la frontera sur del país. O sea, hay una población informada y la opinión en general pues es en contra de los migrantes. Hay una percepción mayoritaria
en cuanto a lo que ellos representan, lo que están haciendo, y en ese sentido, pues las autoridades tienen un mayor respaldo, pero también hay que ver que los números no son abrumadores, siempre hay un 31, 35% que de una u otra forma tienen sus reservas sobre la actuación de las autoridades o bien muestran cierta empatía con la postura de los migrantes. Eso es en el caso de los migrantes. En el caso del aborto, pues también nos vamos por ahí. Están discutiéndose varios procesos de inconstitucionalidad en la Corte. Se difundió la semana pasada, pues el más importante por lo pronto, que es la no penalización del aborto y que puede tener efectos a nivel nacional. Hoy continuará la discusión. Hoy mañana tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Con esta idea de pues, son instalaciones públicas federales, ¿qué tanto tiene capacidad el médico para poder actuar en ese sentido? Pero pues también hay números interesantes sobre esto, Federico. Sí, efectivamente, pero mira, hay aquí una cosa que se debe destacar porque se presta confusión. Una cuestión es preguntar sobre la despenalización del aborto, como se llama, es decir, que las mujeres no sean sancionadas con penas corporales por la interrupción voluntaria del embarazo. Esa es una cosa. Y otra cosa es preguntar sobre si están de acuerdo o no con el aborto. Correcto. ¿Por qué? Porque puede haber personas que estén en desacuerdo con el aborto, pero también estén en desacuerdo en penalizar. Entonces, yo hago esta distinción porque hay quien puede interpretar que la mayoría de la población está a favor del aborto y eso corresponde a otra pregunta. Lo que la encuesta muestra es que la mayoría está en contra. De hecho, 58.9, 6 de 10 mexicanos o entrevistados están en desacuerdo con que se penalice a las mujeres por el aborto. Que es un dato muy especial, muy significativo, precisamente por lo que dices, y que a lo mejor también terminan entendiendo por qué la semana pasada en las discusiones de la Corte pues no se dio una discusión realmente pues ni general, Federico, ni general. Algún grupo, por supuesto, que se manifestó, pero no hubo una discusión como en otros momentos, como bien dices, para estar en favor o en contra del aborto. De alguna forma, pues la Suprema Corte caminó con toda la información adecuada, ¿no?, para tomar esas decisiones. Efectivamente, y fíjate, hay una cosa que también llama mucho la atención de este estudio, Manuel, y es la postura diferente de acuerdo a la edad. Conforme se es más joven, hay una postura más a favor de la despenalización del aborto. Conforme aumenta la edad, incluso en las mujeres, digamos mayores, hay un desacuerdo en términos de despenalizar el aborto. O sea, hay una postura muy diferenciada de acuerdo a la edad del entrevistado. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, Federico. Tenemos también el planteamiento que hacen pues en el seguimiento cada periodo, que tiene que ver justamente con la aceptación del presidente. ¿Nos dejas ir al corte y regresar para terminar, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Estamos platicando con Federico Berreto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás cansado? Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:40 minutos. Gracias por esperarnos en la línea telefónica. Federico Berreto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Bueno, pues en esta encuesta que revisan, pues o que se realiza, mejor dicho, entre jueves y viernes de la semana pasada, es una encuesta telefónica con representatividad de todas las secciones electorales del país a mayores de 18 años. Pues el presidente le sigue yendo bien. Le sigue yendo bien, Federico. No sé si es el tramo del informe, no sé qué es, pero el 59% piensa y tiene una buena opinión del presidente, entre buena y muy buena, 59%. Sí, efectivamente, es un efecto de la publicidad o de la propaganda, como quiera decirse, del informe de gobierno. Pero fíjate que hay un dato muy importante, porque esto nos permite diferenciar algo que hemos dicho en Gabinete desde hace tiempo, que una cosa es la evaluación de la persona Andrés Manuel López Obrador y otra cosa es el desempeño del gobierno federal al cargo del presidente López Obrador. Son dos cuestiones distintas. Y mira, en la pregunta sobre el avance del país, solamente 35% está diciendo que
el país está avanzando. Repito, solo 35% está avanzando. 47% dice que está estancado y 17% que está retrocediendo. ¿Qué quiere decir? Que hay una desvinculación de la opinión favorable, que sin duda es muy importante, es muy amplia. Estamos hablando de niveles de 6 de 10 mexicanos sobre la persona de López Obrador, pero sobre la situación del país y en consecuencia del desempeño del gobierno, aquí lo que tenemos pues es la sensación pues de que estamos muy mal, ¿no? 35%, repito, son los que tienen una opinión de que el país está avanzando. Exactamente, y con ese 47% estancado, si tú pones, por ejemplo, la pregunta de la confianza en López Obrador, pues también sigue creciendo el no. El 54.2% piensan pues que no tienen confianza en el presidente, ¿no? Que no tienen confianza en él. Por ejemplo... Efectivamente, es una pregunta difícil, sobre todo por cómo se frasea, o sea que damos un ejemplo de que usted le confiaría las llaves de su casa si tuviera que salir de vacaciones, y es una forma, digamos, gráfica, porque la palabra confianza quiere decir muchas cosas. Con esta pregunta queremos describir qué tipo de confianza es a la que nos estamos remitiendo, y bueno, normalmente quiero decir que las autoridades la reprueban, pero con una diferencia mayor a la que a las cifras del presidente López Obrador. Correctísimo. Federico, pues muchísimas gracias, como siempre, muy amable por la explicación esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel, y nuevamente saludo al auditorio. Y saludos a todo el equipo de Gabinete de Comunicación Estratégica. Gracias, Federico Berrueto. Vamos con el resumen de Yanira. Vamos con la información. El presidente López Obrador está premiando el buen comportamiento de los que le ayudaron a ganar con la participación del crimen organizado, como a los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien invitó a ser embajador de España, y de Nayarit, Antonio Echevarría, a quien llamó para que forme parte de su gobierno. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? En primer lugar, premiando, entre comillas, el buen comportamiento de los que le ayudaron a ganar, así sea de la mano del crimen organizado, y castigando a quienes no se portaron bien. López Obrador, desde luego, que al mismo tiempo está mandando un mensaje, pues ya estoy jalando a figuras importantes de los partidos de la coalición, que está comportándose no como un jefe de Estado, sino como un jefe de partido, de pandilla. Su objetivo es desmadrar a la coalición y desmadrar los ánimos en favor de la misma para las elecciones que siguen. En agosto se registraron 82 secuestros en todo el país, lo que representa un 5.7% menos secuestros respecto a julio, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que Uruapan aparece por primera vez en la lista y se coloca como una de las 5 ciudades donde se registraron más secuestros. 56% de los mexicanos está de acuerdo con que se le impida el paso a los migrantes, informó por la mañana Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. En la encuesta levantada entre el jueves y viernes, 59% de los entrevistados está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la despenalización del aborto, y también el 59% de los encuestados tiene una buena opinión del presidente López Obrador. Al día de hoy han sido vacunados 60.759.000 mexicanos, equivalente al 48.2% de la población. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 672.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 86 centavos. A las 8 de la mañana con 45 minutos, hace unos minutos sube su cuenta de Twitter BBVA México. Informa a todos sus usuarios que hemos restablecido nuestros servicios. Qué complicado fue para muchas personas ayer. Se hacían por ahí algunas sumas, varios cientos de miles de personas afectados porque no sirvió la plataforma de BBVA. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Bueno, pues nos reportan que desde la medianoche quedaron restablecidos. Suponemos que observando la normalidad de estos servicios, y a las 8:20 pusieron este tuit. Humberto Fadit, buen día. Hola, Peregrino, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, Michoacán? Pues muy interesante de ver lo que está ocurriendo
Incluso escuchaba a Isabel Miranda de Wallace comentando de que Uruapan ya aparece, y de los que les voy a platicar es una de las consecuencias indirectas de lo que está sufriendo un municipio que se llama Tepalcatepec, que esto está en los límites con el estado de Jalisco, al norte de Aguililla, y que está librando su tercera guerra del narcotráfico. Me refiero a autodefensas que pudieran estar infiltrados financieramente por grupos de la delincuencia organizada como los Viagras, remanentes de templarios que ven en este momento la oportunidad de hacerle frente a la expansión que por el Estado está haciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, por mucho el predominante durante el actual sexenio, y es también el tercer gobierno federal al que vemos fracasando ante el poder del narcotráfico, resolviendo que su ausencia, en este caso la administración López Obrador, es la solución para resolver los conflictos. Estuve durante varios días en un lugar en el que los supuestos criminales, que a mí me parece que no lo son, están pidiéndole a la autoridad, no carreteras, no están pidiendo agua, no están pidiendo que les devuelvan una Barrett calibre 50, como ocurrió en La Huacana, cerca de ahí, en mayo del año pasado. Lo que está pidiendo el gobierno es que esté presente. Estuve en las guardias en las que se hacen las esperas, los muros de contención, barricadas, vi trincheras a la michoacana, así como las trincheras que se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial hace más de un siglo, donde ocurrían todas las violaciones posibles a los derechos humanos y que sentaron las bases para reglamentar la guerra, existen un siglo después en Michoacán sin que nadie se ocupe de lo que hoy ocurre. Asesinatos cuando ocurren las confrontaciones, torturas cuando ocurren detenciones de uno o de otro grupo, financiamiento para la adquisición de armas. Traigo, por ejemplo, Feregrino, dos balas ya vacías para que luego no estén chingando con que soy traficante de armas. Sí. Son casquillos ya utilizados, pues. Son casquillos utilizados de calibre 50. Wow. O sea, traigo una pelota de béisbol para que sirva de referencia. Describe un poquito el cartucho este de 50. En lo que la describo, tú fíjate de por quién está firmada la pelota. Es una calibre 50 que tiene nada más la parte en donde va cargada la pólvora, pues una longitud de unos 12, 13 centímetros, en donde se deposita una mezcla que es altamente explosiva y hace que la bala de esta munición, que es la calibre 50, pueda ser disparada con certeza por un buen francotirador, porque ese es el uso inicial que tiene esta munición, hasta 2 kilómetros. Se considera que una persona con mediana experiencia puede acertar a objetivos hasta 300 metros y muchas de las confrontaciones que existen en este momento en Michoacán se libran en realidad desde posiciones relativamente remotas. Las confrontaciones, cuando los combatientes se ven las caras entre sí, no ocurren con frecuencia más que cuando pasan coincidencias fortuitas en las que se matan. Vi, y vamos a verlo en los siguientes días, los videos que pude tomar a estas balas que ya están, a estos Barrett calibre 50, a los que ya están abastecidos con un tipo de munición al que se le conoce como punta negra. Punta negra significa que es una bala que en vez de ser de plomo, es una bala de acero que tiene la capacidad de penetrar blindajes prácticamente de la capacidad que tengan. Perdón, entonces, para que me creas, es de una Barrett, eso lo dispara una Barrett. Sí, estuve en uno de los lugares en los que estas cosas se disparan y en los que vemos a los hombres. Es más, si quieren ver un momento de conflagración, vamos a poner un video en el que vemos a un hombre disparando. Venga, a ver. Es un hombre con un casco que yo creo que se lo encontró de algún guardia nacional, está pintado de negro. Vamos a ponerle volumen para que se escuche el ratatatat. Bien, esta es una posición que está en una parte alta de un cerro y que se vuelve de primera importancia para los grupos en confrontación, porque las veredas por las que ahí pasan comunican una parte de Michoacán con otra parte de Jalisco, y
hay algunos senderos habilitados por los que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene la posibilidad de pasar los monstruos, que son los vehículos artillados con un blindaje balístico muy distinto a los que vi, que les voy a mostrar en los siguientes días, en donde a un cacharro le montan unas láminas del compadre Herrero que le quedan gachos los balcones y mucho peor le quedan las camionetas blindadas. No, le quedan, o sea, gachas, se ve de verdad hechizo. O sea, si fuera una competencia de gimnasio sería uno como que bien equipado, de estos del siglo XXIII, en el que tú pones, ahí te sientas y ya te empiezas a poner mamado nomás por sentarte, con otro en el que lo que ves son unas mancuernas hechas con botes de cemento. Hay una situación de mucha diferencia entre las capacidades que están en juego. Repito, Cártel Jalisco Nueva Generación, que si se enfrenta a una policía estatal o municipal, como lo vimos en Zacatecas, y ya comentaba algo por la mañana, repitiendo el mensaje del nuevo gobernador de Zacatecas, que es una situación de desastre, o cuando se pelean con otro cártel como el de Tijuana y lo dominan finalmente allá en la ciudad de Tijuana, o como cuando están haciendo la confrontación contra Sinaloa en algún otro punto, o como cuando se están comiendo a Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Lo que tenemos es una organización criminal sin límites de recursos, y por recursos hablo principalmente a los financieros. A final de cuentas, las guerras son confrontaciones también económicas y suele terminar ganando a la que no se le termina el dinero. En contraparte, las personas que están peleando por Tepalcatepec defienden las posiciones en alrededor de 35 comunidades en las que está dividida la municipalidad, teniendo como principal preocupación a la cabecera municipal. Vi soldados a pie de batalla. Decidieron no entrar. No entran porque sean cobardes, no entran porque no baja la orden. Lo que piden los tepalcapetenses es que baje la orden. Ellos no están huyendo del ejército, ellos lo que dicen es: queremos que entre el ejército. Te mostraba la pelota no distinguí, La pelota está firmada por Andrés Manuel López Obrador, okay. Y creo que, pues da muestra del tamaño del problema. Lo que utilizo de base para poner la pelota es un ponchallantas que está hecho con famosísimos ponchallantas, que está hecho con razón. 3 varillas. 3 varillas soldadas al centro. Imagínense un asterisco en tercera dimensión y las puntas están afiladas. Siempre las imaginé más pequeñas. No importa cómo se lance este objeto siempre caerá de tal manera en que alguna de sus puntas dé hacia la entrada de las llantas. Entonces sirven para contener el rodado de los vehículos. Vi también cómo están los caminos destruidos para que no puedan avanzar los monstruos de Tepalcatepec. Solo tienen paso por la vía principal que conecta con el municipio de Uruapan, carretera por la que me dijeron. Estamos viendo ahí en pantalla uno de los caminos destruidos, justo en el límite de Michoacán con Jalisco por el lado de... ¿Para que no transiten? Eso es para que no transiten los monstruos. Destruyen la carretera, pero como hay intercambio comercial entre los pueblos, se necesita que pasen pues de un lado a otro mercancías, pero las mercancías pues se tienen que quedar al pie del agujero, que es un canal bastante más ancho a lo largo que una camioneta, por el que no podrían pasar los monstruos. Jalisco también utiliza maquinaria pesada para ir rellenando las carreteras que son destruidas y poder pasar los monstruos, con las que yo decía, de 35 comunidades en este momento han tomado 15, prácticamente vaciadas. También vamos a ver pueblos abandonados, la comida pudriéndose, la gente temblando de miedo en donde puede refugiarse. Bueno, pues de entrada, simplemente una introducción de lo que vamos a ver. Si quieres un poquito más adelante vemos, porque en tu camino de regreso te encontraste a los famosísimos normalistas que andan pidiendo cuota en la caseta. Pero la vemos pasé por los trenes y luego la carretera y vamos por partes. Y no es voluntariamente, compañero. Ya sabes que no, si eso ya lo sabíamos. Qué bueno que lo viste tú en primera persona. Los pude grabar. Bueno, lo vamos a presentar un poquito más adelante. Gracias, Humberto. Gracias, Freire. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Mañana, Lourdes, buenos días. Manuel, buenos días. Pues en estas cosas inexplicables que a veces pasan, este sábado allá en Miami se estaba llevando a cabo el partido de fútbol entre los Huracanes de Miami y los Apalaches, y a medio partido, vamos a ver ahora las imágenes en nuestra pantalla de Telefórmula, a medio partido apareció de repente un gato colgado del primer piso del estadio Hard Rock. Aquí los aficionados pues comenzaron a darse cuenta de este gato que colgaba de este primer piso. Algunos grabaron, otros comenzaron a ver la manera en cómo salvaban a este gatito que prácticamente pues ya estaba ahí luchando para no caer, se estaba colgando de un cable de este primer piso, y otros lo rescataron por medio de una bandera, hicieron ahí una ovación, emoción. Muchos en redes sociales, Manuel, decían que durante este partido se había vivido más emoción, más suspenso y más todo lo que se podían imaginar en las diferentes series que pasan en la televisión por el rescate de este gatito. Así es que pues muchos aplaudieron, ovacionaron, y además, como la escena de la película del Rey León, así lo presentan al gatito para mostrar a todos los aficionados restantes que pues había sido rescatado de manera segura. Por estos hechos también, en la cuenta de Twitter del estadio de Hard Rock anunció el mismo sábado en la noche ya que estaban felices de que los aficionados habían rescatado a este gatito y que le deseaban lo mejor. Ellos dijeron lo mejor al gato en las siguientes 8 vidas. Yo había escuchado que los gatos tenían 7 vidas. Allá en Miami dicen que son 9, le quitan una, dicen que 8. Y además dijeron que ellos habían donado ya dinero a una asociación que se dedica ahí en Miami a la adopción de animalitos, y que invitaban a sus fans a hacer lo mismo. Entonces entendemos que este gatito pues no era nadie lo había llevado a este partido de fútbol americano y que lo entregaron en adopción. Así es que, pues eso el fin de semana allá en Miami, en Estados Unidos. Y en otro tema, Manuel, hemos hablado aquí también por la mañana de las diferentes subastas que se han dado en otros países de piezas mexicanas. Y ahora, este fin de semana también el embajador de México en Alemania, Francisco Quiroga, publicó en su cuenta de Twitter una carta que entregó a la dueña de una casa subastadora en Alemania, porque el próximo 21 de septiembre, de este martes que viene en 8, pues se va a llevar a cabo allá una subasta en donde van a vender diferentes piezas mexicanas. Entre estas piezas está una máscara de jade que supuestamente pertenecería a la cultura olmeca entre los años 1500 y 1600 antes de Cristo, cuyo precio de salida es de 100,000 euros, son cerca de 2,5 millones, más o menos 2,5 millones de pesos. El embajador le entregó esta carta a la dueña pues para decirle que México no estaba de acuerdo con la venta de estas piezas. Le dijo que desde 1934 se prohíbe la salida de este tipo de piezas de México, por lo que por la falta de certificados de autenticidad de estas piezas, muchas de las que llegan y salen de México pues son a través de contrabando y pues a través de tráfico ilegal. Así es que pues estarían esperando a ver qué les responde esta casa subastadora al gobierno mexicano, porque pues falta una semana para que se lleve esta subasta. Y es que, de acuerdo a publicaciones que se han hecho también, hasta junio de este año, a ciudadanos alemanes habían devuelto 34 piezas mexicanas voluntariamente al gobierno de México. Así es que pues a esperar, Manuel, a ver qué pasa en esta subasta, que falta pues una semana para que se lleve a cabo allá en Múnich, Alemania, pues para ver si se venden o no se venden estas piezas mexicanas. Bueno, pues le damos seguimiento. Le damos seguimiento. Gracias, Lourdes. Gracias, Manuel. Vamos a pausa, estamos por la mañana. @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 55 51 66 3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio_Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Las
las 9:10 a.m. Bueno, pues estamos llegando, Sofía, sin más, no hacemos cuentas mal, al día 42 de bloqueo permanente otra vez en las vías del ferrocarril en Uruapan. Sí, el día 42 pues entre agosto y septiembre, nada más hay que por ahí ajustar. Hay 2 días un sábado y domingo, que por alguna extraña razón los maestros se retiraron, pero de ahí ha sido constante desde la última quincena de julio que no les pagaron a los maestros. Ellos decidieron apostarse en las vías del tren y bloquearlas. Platicábamos la semana pasada con el gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, quien nos decía que pues ya habían conseguido el dinero, ya tenían un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para que les diera el dinero, tenían que esperar unos 8 o 10 días naturales para que les pagaran a los maestros y ya estaban en algún tipo de negociación, buscando algún acuerdo para que se retiraran, pero pues finalmente no accedieron, no hubo posibilidad y ahí siguen en las vías del tren. Ya son 42 días, decíamos, y está justamente en la línea Óscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. Óscar, pues muchos acuerdos, muchas reuniones con la Secretaría de Gobernación, muchas reuniones con el nuevo gobernador, pero pues no hay resultados, siguen igual. No bloquean nada. Óscar, buenos días. Manuel, un gusto saludarte. Sí, la verdad es que seguimos todavía con el bloqueo. Como bien comentaban ahorita, la semana pasada estuve con el secretario de Gobernación y en esa misma semana el gobernador electo Alfredo Ramírez y pues finalmente se logró que el gobierno federal hiciera un adelanto de las participaciones al gobierno de Michoacán y con esto, bueno, pues se pagaran las nóminas atrasadas. De acuerdo igual a lo que me comentaba el gobernador electo Alfredo Ramírez, es que esto tomaría entre 8 a 10 días para poder tener la dispersión y con eso, bueno, pues poder solucionar el tema del bloqueo. Sin embargo, bueno, pues parece que los maestros no han aceptado quitar el bloqueo, aunque todavía no les llegue el pago y esperaríamos que esto, bueno, pues ocurra una vez en esta semana que se les dé el pago, pues ya se liberan las vías. Sé que evidentemente pues sin fechas, porque uno puede hacer cuentas, ¿no? De 8 a 10 días, 9 días, pues tendrían que estar pasando casi el total de esta semana, lo cual dejaría pagado en la nómina, según nos dijo Alfredo Ramírez Bedoya, lo que le deben de agosto e incluso hasta la 2 de septiembre. Pero pues entre tanto esto pasa, Óscar, no se mueven los trenes, no pasa ningún tren, los compromisos me imagino que se siguen presionando y pues al final no solo pierde la empresa, pierde Kansas, sino todas las personas que han rentado los servicios de ustedes, comprado servicios para poder trasladar productos, insumos. Correcto, Manuel, la verdad es que el impacto económico que está sufriendo el país es muy fuerte. Seguimos con muchas mercancías detenidas, afectando pues autoservicio a las tiendas departamentales, lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, Pemex, mucho acero, mucho cemento que está detenido y bueno, pues ya el riesgo de perder algunos empleos. Nosotros más de 300 familias afectadas por no poder recibir ingresos. Tenemos que parar también la inspección de mantenimiento porque no podemos circular, nosotros lo hacemos con equipos especializados y esto tampoco se ha podido hacer. Y obviamente pues los clientes, las cámaras, las asociaciones están desesperadas por pues tener las mercancías. Ya hoy, como bien apuntabas, 42 días de bloqueos y mercancías que están en diferentes puntos del país y en el puerto de Lázaro Cárdenas. Óscar, ¿qué les dijo el secretario de Gobernación la semana pasada que se reunieron con él? Porque si bien con este dinero podrían quizá liberar las vías de esta exigencia de los maestros, hemos visto que es recurrente que tomen las vías para exigir cualquier cosa. ¿Hay algún compromiso de la Secretaría de Gobernación a mantener el Estado de Derecho y que se mantengan libres las vías? Sí, fíjate que el secretario de Gobernación nos comentó cómo estaba todo el proceso, conoce bien el tema, nos explicó inclusive que esto se padece en algunos otros puntos, no por las tomas ferroviarias, pero sí por el cierre de administraciones y que va dejando los recursos muy apretados para el final de las administraciones. Creo que el secretario de Gobernación lo tiene muy claro, él está muy interesado en solventar este tema que es recurrente, él conoce de lo que padecimos el año pasado con más de 200 días de bloqueos en las líneas ferroviarias. Hoy está muy involucrado en este tema y creo que sí, él estará muy comprometido, está muy comprometido en solventar este tema del bloqueo de vías ferroviarias y ojalá ya no se presenten en lo que resta de este año y el próximo, ¿no?
Pues muy comprometido, pero pues aparentemente los maestros tienen otra palabra, ¿no? otra intención. Óscar, sé que por separado hoy han hablado ya de una intensificación de sus propuestas en bloqueos a otros edificios, en carreteras, etcétera, hoy específicamente, pero lo que corresponde a ustedes, pues cualquier cámara, el Consejo Coordinador Empresarial, me refiero a Cámara Empresarial, levanta la mano, levanta la voz, dice ya no se puede más, pues ellos ahí siguen. Sí, estuvo con el secretario de Gobernación, también Carlos Salazar, quien estuvo pues presionando para que se solventara este tema. Tenía la misma información de la reunión que ocurrió precisamente a finales de la semana pasada entre Alfredo Ramírez, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y obviamente algunos de los líderes de los maestros en el sindicato, o en la CENTE más bien. Y bueno, pues esperemos que esto se resuelva esta semana y que sea de manera permanente. Bueno, pues a ver si durante esta semana hay algún tipo de avance, de milagro, diría yo. Son 3,822 millones de pesos ya supuestamente comprometidos, nos decía el gobernador electo de Michoacán, que va por separado de las partidas para iniciar su periodo a partir de octubre y que pues podría, ojalá, darle ya un respiro claro a la industria pues del transporte a través de los ferrocarriles, Óscar. Ojalá que sí, Manuel, esperemos que esto ya tenga una solución y como bien apuntabas, el tema que sea definitivo, que no sea después un tema de que se solucionó por un tiempo y que vuelva a reiterarse este bloqueo, ¿no? Esperemos que ya sea de manera definitiva y con gusto les agradecemos siempre el interés, nos mantendremos informados de cualquier situación. Atentos, muchísimas gracias, Óscar. Al contrario, Manuel, te mando un abrazo, gracias. Gracias, Óscar Del Coto, presidente de Kansas City Southern de México. Y no se nos olvide, como siempre lo dice nuestro compañero Roberto Gil, recuerden que la intención, este es poder de base, es un área de la CENTE, pero finalmente la CENTE tiene una función muy clara, tiene una idea, es movilización, negociación, movilización, negociación, interminable. ¿Cuándo acaba? Nunca. Esto nunca termina. Y decíamos, son 42 días. En estos días se pudieron haber movido 450 trenes. Son unos 134,000 trailers. O sea, la cantidad de material, de mercancías que no se mueven estos días es brutal. No te vayas, ahorita nos dicen que termina la conferencia de prensa, se va temprano el presidente porque va al momento va al castillo de Chapultepec. Pero antes vámonos con Antonio Villaseñor, su compañero reportero del Istmo allá informativo, porque pues ha caído agua y sigue cayendo agua. Antonio, buenos días. Muy buenos días, amigo Manuel Peregrino, un gusto saludar desde el puerto de Salina Cruz a todos los amigos que escuchan Radio Fórmula. Te comento que pues la onda tropical número 29 en su paso aquí por la región del Istmo de Tehuantepec dejó muchas afectaciones en varios municipios. En el caso del puerto de Salina Cruz, la lluvia arreció alrededor de las 9 de la mañana de ayer domingo 12 de septiembre, dejando calles y avenidas céntricas inundadas. Te informo que colonias grandes como lo que es la colonia Porfirio Díaz quedó completamente bajo el agua. Esto debido a la creciente del arroyo que pasa por este asentamiento. En la colonia Jesús Rasgado, un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad se cayó sobre un portón de una vivienda, lo que ocasionó mucho temor entre los vecinos cercanos. En pleno centro de esta ciudad costera, pues una camioneta en la colonia Guadalupe fue arrastrada por la fuerte corriente del agua que se generó en este lugar. También te comento que por la tarde se presentaron varios apagones en varios municipios de la región del Istmo. Inclusive hasta el día de hoy, lunes 13 de septiembre, hay municipios que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Y pues esto está dejando a muchas personas con susto porque siguen las lluvias en algunas partes de la región. Y pues te comento que hoy amaneció ya el puerto de Salina Cruz con calles repletas de piedras y arena que bajan de los cerros. Además, muchos baches que salieron a relucir después de esta fuerte lluvia. En otros municipios como lo es Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, Santa María Xagani, se reportan afectaciones en las calles, en las casas que están en la ribera del río Las Nutrias o el río Los Perros, como es mejor conocido. En Santo Domingo, Tehuantepec, también en este lugar donde pasa este río Tehuantepec, que proviene de la presa Presidente Benito Juárez García de Santa María Jalapa del Marqués, pues también se inundaron algunas casas en varias poblaciones como es San Pedro Huilotepec, San Mateo del Mar y pues bueno, las partes bajas de este río que pues si bien es cierto la Conagua está desfogando desde hace varios días los niveles de agua almacenadas en esta presa Benito Juárez. Oye, Antonio, a ver, déjanos ir a pausa para terminar, por favor. No te vayas, déjanos ir a corte y volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:24 a.m, estamos platicando, escuchando a Antonio Villaseñor, compañero del reportero Istmo, allá, Istmo Informativo, allá justamente en la zona de la costa de Oaxaca. Y ya nos decías, Antonio, pues bueno, las lluvias fuertes que cayeron en Salina Cruz, en Juchitán, San Mateo del Mar, San María del Mar, como sea, esto el fin de semana, y nos decías, algunos caminos pues ya con tierra, con piedras, que vino, pues ahora sí que de la sierra hacia los caminos traídos, digamos, a la parte baja por la fuerza del agua. Hoy, ¿cómo están las cosas ahí? Entonces, Antonio, ya para terminar, si hay alguna persona lesionada, afectada por esto. Claro, amigo Manuel, hasta el momento no hay alguna persona lesionada, solamente hay caminos que quedaron en mal estado. Por ejemplo, en San Dionisio del Mar, el puente que comunica a esta comunidad ismeña está hundiéndose. Carreteras que van, por ejemplo, hacia el estado de Veracruz, igual sufrieron algunos daños, que ya lo está checando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos en espera de que manden un comunicado para que se dé a conocer el estado que dejó esta onda tropical en su paso por la región del Istmo de Tehuantepec. Las lluvias van a seguir, está pronosticado hasta el día miércoles, así que pues seguiremos informándote, amigo, desde la región del Istmo de Tehuantepec, lo que suceda en estos días de lluvia. Y pues te quiero comentar que en varios municipios se activaron varios albergues para poder resguardar a la gente que así lo necesitara. En Santo Domingo Tehuantepec, en Juchitán, en San Dionisio del Mar, en Santo Domingo Ingenio, en varios municipios se activaron. Allá en la ventosa Juchitán, un lugar muy conocido por los eólicos, pues se inundó completamente esta agencia municipal de la heroica ciudad de Juchitán. Pues muchísimas gracias, Antonio, muy amable, seguimos en contacto. Gracias, un saludo a los amigos de Radio Fórmula y al amigo Ciro Gómez Leiva. De tu parte, como no, con mucho gusto, Antonio Villaseñor, compañero del deportivo Istmo de Tehuantepec. Bueno, terminó la conferencia del presidente. Terminó el presidente, se fue, ya decías bien, al aniversario del tema de los niños héroes. Ya llegó, ya está ya en el castillo de Chapultepec el presidente. Antes de irse le preguntaron una vez más, presidente, ¿va a haber o no va a haber gente el 15 de septiembre en el Zócalo? ¿Cómo va a ser la ceremonia? Y el presidente respondió: estamos evaluando cómo se va a celebrar el próximo grito. Por ahí deja entrever que no va a haber gente. Dice, en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar y no se puede hacer una manifestación abierta, pero no lo dice claramente. Y por ahí habla de, presidente, ¿va a haber gente? Pues estamos viendo a lo mejor algún grupo reducido. Entonces, estamos a 13 y el presidente sigue evaluando cómo va a ser el tema de la ceremonia del grito el próximo 15 de septiembre. Bueno, pues entonces no va a haber, ¿no? Sí, lo más seguro es que, todo indica que no va a ser, pero el presidente no puede decir tal cual, no va a haber gente, todo va a ser por televisión. Hubo unas antorchas el año pasado, ¿no? Unas antorchas formadas en México, ¿no? Eran unas antorchas que formaban México. Hoy sigue la pirámide, dice la pirámide esta de Tenochtitlán por los 700 años. El presidente dice que se va a quedar la pirámide y están viendo cómo agregar elementos que conmemoren el tema de la independencia también. Porque mira cómo está ocupada, está tan bonita. Vengan a ver el desfile de cosas aquí. Todo la exposición. Bueno, gracias, Sofía. Vamos contigo, Marco Silva, y en Tapachula. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? ¿Cómo viste las imágenes hace rato de Israel Aldave? Marco, buen día. Las hemos estado comentando aquí, Manuel. La verdad es que son imágenes, pues, perdón la expresión, de escándalo, porque es una cosa que no tendría que suceder. Vamos por partes y seré breve. Primero vemos imagen del sábado en la mañana. Estamos hablando de que es alrededor de las 7 de la mañana. Hubo un operativo en la frontera entre Guatemala y Chiapas antes de llegar a Tapachula, en Talismán, si podemos ver las imágenes. Ahí está. En este operativo lo que detuvieron, a quienes detuvieron fueron alrededor de 400 migrantes de Haití. Ellos estaban ahí detenidos y fueron después enviados a la frontera del Carmen, en el departamento de San Marcos, en Guatemala. Esa es la carretera justamente que conecta a Ciudad Hidalgo, justo en la frontera con Guatemala, a la ciudad de Tapachula. Es decir, no los dejaron llegar ni siquiera a la ciudad cárcel, de ahí los deportaron. Detuvieron a 140, 150 migrantes y el resto mandado a Guatemala. En un segundo momento, alrededor de 3 horas, 4 horas después, Manuel, nos encontramos a un grupo de haitianos que habían sorteado este retén, que habían sorteado este operativo y que ya estaban 47 kilómetros adelante, en Huixtla. En las imágenes que ahora podemos ver en la pantalla de Telefórmula, ahí están, ellos están pues en las bases de las combis, en los sitios de taxis, buscando cómo moverse hacia el norte, como sea, en motoneta, en la pecera
eran las camionetas blancas que estamos viendo. Ellos estaban 47, 50 kilómetros adentro. Y una tercera imagen es justo la que nos está dando Israel Aldave y Cristian Ramírez, el equipo de Telefórmula que estaba más adelante, que ya son como 150 kilómetros más adelante de la frontera. Es que es muchísimo, ¿no? Son tramos que ya nos has dicho no llegan los migrantes. No, a esas alturas ya no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que seguramente este grupo de personas no encontraron cómo trasladarse, estuvieron caminando o probablemente sí llegaron en una pecera, en una camioneta, en un autobús, y entonces en esa jaula, porque no es cárcel, en esa jaula los tienen a pie de carretera. Es decir, no es una instalación formal, es algo que tú pases, es una caseta migratoria y a un lado ves este lugar con rejas, con las bancas, y ahí los meten, y ahí están, incluso eran tantos, y lo podemos ver en las imágenes, que no cabían adentro y tenían que sentarse, tenían que esperar el autobús, pero la verdad es que como había un operativo 150 kilómetros al sur, pues entonces era complicado que llegara rápido. ¿Por qué lo sueltan? Pues obviamente porque estaban haciendo algo ilegal, es decir, lo que nos reportaba Israel hace más de una hora en este mismo espacio, Manuel, pues sucede que llega la Cámara de Fórmula y pone en evidencia esta ilegalidad, porque hubo reformas a la ley de migración en el mes de noviembre pasado y en el mes de enero de este año, en donde se dice claramente que la no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estancias migratorias, estén o no estén acompañados, deben de convertirse en alternativas de cuidado. Es decir, ellos no pueden estar ahí detenidos. Y lo dice la ley mexicana y lo dicen los convenios internacionales. Y cuando se modificó la ley de migración, 5 agencias de Naciones Unidas aplaudieron esta reforma que no es más que papel muerto. Incluso dice, la regularización de la condición migratoria de niñas, niños y adolescentes debe ser ya, a fin de evitar su retorno expedito y garantizar que así se puedan ver cumplidos sus derechos básicos. Según la legislación, Manuel, ahí tendría que haber llegado el DIF, por Dios. No llegó ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como tú bien dijiste, porque estos son de los cientos o miles de personas que van en tránsito y que no encuentran ninguna alternativa y que tampoco hay quien los acompañe, y por eso sucede lo que estamos viendo en las imágenes en este mismo momento. Esas imágenes son graves, son violatorias de la ley, no pueden estar ahí los niños, así vengan con sus familias, así vengan solos. Se dice también, y lo informó hace 2 semanas, se triplicó la cantidad de niños y niñas y adolescentes migratorios en México de enero a agosto con respecto al año pasado, y estas son las imágenes que se están repitiendo en toda la frontera sur. Insisto, estamos hablando de que son 150 kilómetros adelante de Tapachula, pero las vimos hace 2 semanas en Motocintla, que ya es la montaña de Chiapas, y son situaciones, insisto, postales del horror, Manuel, que se están repitiendo en toda la frontera sur de México, porque pues el flujo es simplemente imposible de contener, y entonces sucede esto, violaciones a la ley de migración por parte del propio Instituto Nacional de Migración. Nada más repítenos una vez más, la disposición que se modificó apenas en noviembre pasado, a partir de lo que viste ahora. Es un decreto que reforma artículos de la Ley Nacional de Migración, en donde establecían 5 avances prioritarios. Voy a destacar 2. La no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones o estancias migratorias, que es el caso que tenemos en pantalla, estén o no estén acompañados. Y la segunda, la regularización provisional de la condición migratoria de todas las niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad a fin de evitar su retorno expedito. ¿Qué fue de todos ellos que al final salieron, como estamos viendo en la imagen, que al final les abrieron la reja porque obviamente estaban violando la ley? No sabemos, Manuel. No. Pero lo que sí nos sucedió es que hubieran regularizado su situación provisional, su condición migratoria en ese momento. Eso sí no sucedió. Ellos seguramente están caminando ahorita, están entrando a Tuxtla Gutiérrez o están buscando cómo llegar a Oaxaca. Ahí los ves tomando carretera hacia el norte, violando todas estas reformas que se hicieron a la Ley Nacional de Migración, que protege a niñas, niños y adolescentes, acompañados o no por un adulto. Híjole, pues sí, así están las cosas, Marco. Y el fin de semana circulaba precisamente en Migración, seguro lo viste, un trabajo donde dice que precisamente el personal de Migración pues está capacitado y preparado para hacer su trabajo, ¿no? Y pues ahí es donde uno se pregunta, ¿y sí? ¿Y sí? ¿Y todos? ¿Y sí? No, bueno,
Ahí está claramente, ¿no? Un agente de migración que además es la única facultad de hacer la detención. La Guardia Nacional nada más la acompaña. Ellos no pueden hacer la detención, hacen las labores de contención, pero es al final un agente de migración que se supone está capacitada, tomando el teléfono seguramente para consultar. Oigan, tenemos aquí la cámara de Telefórmula, ¿qué hacemos? Pues haz lo que debes de hacer. Suéltalos, justamente, pues sí. Nunca los tuviste que haber retenido, ahora los tienes que soltar. Qué cosa. Pues gracias, Marco Silva. Estamos en contacto, Manuel. Buenos Atentos, días. Marco, muy buenos días. Bueno, pues ahí está esas imágenes muy fuertes, muy buenas de nuestro equipo de trabajo allá en el sureste de Grupo Fórmula. Vamos a pausa, estamos por la mañana. @Ciro Gómez en la cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Hacemos una pausa y regresamos con varias cosas, entre otras el Pareja López. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. El presidente López Obrador está premiando el buen comportamiento de los que le ayudaron a ganar con la participación del crimen organizado, como a los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, a quien invitó a ser embajador de España, y de Nayarit, Antonio Echevarría, a quien llamó para que forme parte de su gobierno. Aseguró por la mañana el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? En primer lugar, premiando, entre comillas, el buen comportamiento de los que le ayudaron a ganar, así sea de la mano del crimen organizado, y castigando a quienes no se portaron bien. López Obrador, desde luego, que al mismo tiempo está mandando un mensaje, pues ya estoy jalando a figuras importantes de los partidos de la coalición, que está comportándose no como un jefe de Estado, sino como un jefe de partido, de pandilla. Su objetivo es desmadrar a la coalición y desmadrar los ánimos en favor de la misma para las elecciones que siguen. En agosto se registraron 82 secuestros en todo el país, lo que representa un 5.7% menos secuestros respecto a julio, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que Uruapan aparece por primera vez en la lista y se coloca como una de las 5 ciudades donde se registraron más secuestros. 56% de los mexicanos está de acuerdo con que se le impida el paso a los migrantes, informó por la mañana Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica. En la encuesta levantada entre el jueves y viernes, 59% de los entrevistados está muy de acuerdo o algo de acuerdo con la despenalización del aborto, y también el 59% de los encuestados tiene una buena opinión del presidente López Obrador. Esperamos que con el pago de las quincenas atrasadas a los maestros de la CENTE retiren los bloqueos a las vías del tren y el acuerdo de pago sea permanente para que no regresen los bloqueos, aseguró por la mañana Oscar del Cueto, presidente de Kansas City Southern de México. Dijo que siguen con muchas mercancías detenidas por el bloqueo a las vías del tren en Michoacán desde hace 42 días y que ya está en riesgo de perder empleos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 86 centavos. Bueno, escribe Federico Arreola hoy en SDP Noticias. Gatell se curó en salud en la jornada porque anticipa que López Obrador lo quiere despedir y hace, una revisión muy clara de lo que decíamos temprano, las últimas, o lo que termina, las últimas palabras de esta entrevista en la jornada que le da a Ángeles Cruz Martínez, ¿no? Estas 14 palabras, dice: sigo funcionando y si no con gusto, el que no ayude, que no estorme. Ve venir Gatell su final como rockstar. Bueno, pues lo desarrolla bien y por supuesto esa simple forma a veces desesperante a mi gusto de hablar del señor López Gatell, donde dice una cosa, donde no queda clara otra, donde se desdice, ¿no? Y dice precisamente Federico Arreola esta forma chimoltrufesca de hablar de López Gatell. Pues así está. Bueno, el artículo hoy de Federico Arreola. Marco Cortés, presidente López Obrador. Marco Cortés consta que ahorita está pues en su calidad de candidato a buscar la reelección del cargo que tiene, que es presidente del partido, pero posiciona.
Dice, incorporar a gobernadores de oposición a su gobierno evidencia su complicidad electoral y sus vergonzosos pactos de impunidad. Tan grande era el miedo de algunos que para salvarse ellos no les importó humillarse y traicionar a quienes antes los hicieron ganar. Bueno, pues pónganse abusados, Marco, pónganse abusados, porque hay algunos que traen algunas prioridades. La del presidente pues es ganar, a como dé lugar. Bueno, Ángeles Rodríguez, dice el gobernador del estado de Guerrero, Ángeles es nuestra compañera de Grupo Fórmula allí en Acapulco, que el sismo de la semana pasada ha afectado a 7,000 casas en el estado, siguen haciendo las revisiones, el hospital en Chilpancingo, pues bueno, atendiendo a los pacientes en los pasillos del hospital, están revisando todavía ese edificio, pero tú concretamente, y te pedimos que nos hicieras esta ayuda, revisar esta unidad habitacional Pedregal Cantaluna, porque aquí estuvo la semana pasada el desarrollador precisamente de de este conjunto, Roberto Malvido, porque la alcaldesa de Acapulco había dicho que precisamente se habían quedado con daño estructural en 80%. Él decía, estamos trabajando. Tú recorriste esta unidad, te escuchamos, Ángeles, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Manuel. Pues comentarte que sí realizamos este recorrido y pues un total de 600 familias de la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna, Casas Paquime, señalan que es triste ver su patrimonio caerse, y es que el temblor de 7.1 causó afectaciones a más del 90% de sus viviendas, y con las más de 460 réplicas, bueno, hasta el momento son 740 réplicas que han tenido hasta el momento aquí en lo que es el estado de Guerrero, y con ello pues se han dado más afectaciones. La empresa que les vendió de momento no se ha presentado con los habitantes, solo 3 personas de Protección Civil, la alcaldesa que fue pues a hablar con ellos, pero hasta el momento no ha regresado, no les han llevado ayuda a esta zona. También llegó personal de Infonavit que les solicitaron sus papeles para poder valorar las casas y que se les dé un seguro. Sin embargo, algunos que ya pagaron sus casas, que no saben de qué manera se les ayudará, como la señora María Isabel Carrión de la Ciudad de México, explica que ella pagó su edificio. Escuchemos parte de lo que señaló al respecto. Nos vendieron unas viviendas que eran sustentables, que eran muy buenas, que eran ecológicas, y ahorita con este problema del sismo nos damos cuenta por todos los daños que hay, que no tienen cimientos, no tienen una estructura fija para poderla sostener. La empresa dice que pues ellos nada más te cubren un año de garantía. Pasado el año ya nos hacen responsables. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Son 600 casas, somos 600 familias que nos vamos a quedar sin patrimonio. Asimismo, comentarte que otro de los vecinos afectados y que ha tratado de organizarse con los vecinos, el señor Miguel Ángel Otero Estudillo, señalaba que a los más pobres de esa zona fueron los más afectados, y los que viven en la zona VIP no les pasó nada, y solo que pues han sido atendidos estas personas VIP más rápido. Escuchamos parte de lo que señaló al respecto. Somos gente proletariada aquí en estas etapas. Hay unas etapas que ellos mismos la calificaron como VIP, ellos mismos, la empresa, las áreas de las albercas. Aquí en estas etapas donde estamos restauranteros, hoteleros, taxistas, hasta mismo Protección Civil, policías, todo eso, pues somos los más afectados. Ángeles. Asimismo, comentarte que los vecinos del lugar, algunos duermen a las afueras de sus casas o en casas de campaña, otros se refugiaron con familiares e indicaron que hasta que no les den solución, pues regresarían. Cabe señalar que el pasado viernes los afectados realizaron un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo para exigir a la constructora que les ayude. Algunas personas siguen, pues como te comentaba, afuera de sus casas, y otras decidieron pues salirse. Y pues ahora lo preocupante es por las lluvias que se están registrando aquí en el puerto de Acapulco, pues no tienen a dónde ir. Comentarte que el reporte que dan las autoridades del gobierno del estado han cuantificado 3 personas fallecidas, 7,800 viviendas con daños en 40 municipios y más de 15,000 damnificados y 750 réplicas. Autoridades municipales pues señalan que hasta el momento y del estado pues están haciendo todavía este conteo para que pues envíe toda esta información a la Ciudad de México y se dé la declaratoria
ya a pues esta zona afectada. Hasta aquí el reporte. Muchísimas gracias, Ángeles. Saludos hasta Acapulco. Saludos. Ángeles Rodríguez. Y efectivamente, bueno, Roberto Malvido, que estuvo aquí, lo que nos dijo es, se han revisado algunas casas, 2 efectivamente con algunos daños serios. Hay que distinguir entre lo que son daños estructurales y los daños que en general pues muestran nuestras imágenes. Cuando se cae un poco pues del yeso, parte de la pared, si esto es reparable o no reparable. Por supuesto que las familias tienen todo el derecho a tratar de pues, buscar quien les ayude. Algunos ya son propietarios, algunos están ejerciendo su crédito. El caso de estas bardas, pues saber exactamente determinar cuál es la responsabilidad y de quién en todo caso luego de un sismo, ¿no? Esto tan llevado y traído aquí en la Ciudad de México, luego del sismo del 2017, lo vimos con un conjunto habitacional en la avenida Tlalpan. Pero bueno, pues ahí vamos a ver cómo lo puede sortear, pues dejando de lado la política, la grilla de la política de la alcaldesa de Acapulco, para dejarlo específicamente en cómo arreglar la necesidad de la gente y sus demandas que pues por naturaleza dicen, pues mejor me quedo afuera de mi casa, no vaya a hacer. Pareja López, ¿cómo estás? Buen día. Marito, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Pues aquí, ahora sí que viendo lo de nuestra Liga MX, nuestra Liga MX que nos deja algunos resultados que no se esperaban, como por ejemplo el de Cruz Azul, que va a Juárez y por ejemplo, va a Ciudad Juárez y pierde con el último lugar, pierde con Juárez 2-1. Y la verdad de Cruz Azul se vio débil, pero fíjate que tiene muchas ausencias de titulares, desde el Cabecita, el Cabecita, Santi Jiménez, Alvarado, el Cata, Yotún, Angulo, el mismo Romo. Entonces, pues sí, la verdad sí se vio débil ante un equipo de Juárez que se había decidido para sacar los 3 puntos, ¿no? Y bueno, pues ese fue su primer ¿Se le aplicó? Del equipo. Sí, le aplicó bien. América, que en el Azteca le gana a Mazatlán 2-0, no sin antes pasar algunos contratiempos, pero pues ahí está. En este momento América es el superlíder de Grita México 2021. Y con muchas posibilidades de ganar el título, porque están jugando bastante bien las águilas de la América. Pumas Chivas, que era el partido esperado, pues la verdad no ofrecieron, no ofrecieron nada, y imagínate el 0-0, pues lo dice todo, ¿no? Digo, lo que sí preocupa es la elaboración de fútbol, la falta de elaboración de fútbol de los Pumas. Ojalá que con la llegada de Mejía Barón esto mejore, porque si no, en este momento, imagínate, los Pumas, uno de los grandes, está en penúltimo lugar, y la verdad no se merece esta institución estar en un lugar como ese. Y después te digo los demás resultados: Puebla 2, San Luis 2, Tijuana 2, Santos 1, Atlas 2, Monterrey 1, Tigres 2, León 2, Querétaro 3, Necaxa 0. La jornada 9, el jueves San Luis Tijuana, viernes Necaxa Atlas, Mazatlán Pumas. Sábado León Juárez, Toluca América, Chivas Pachuca. Domingo Monterrey Tigres, Cruz Azul contra el Querétaro y Santos contra el Puebla. Bueno, ese sería. Y la Conca Champions, que ahí está metido Cruz Azul, que juega el jueves contra el Monterrey. En el partido de ida perdieron 1-0 y ahora juegan en el Azteca. Y el miércoles en Filadelfia está el América, que lleva un marcador favorable de 2-0. Invítanos, pareja. A ver, invítanos, ándale. Rápidamente, para los amigos de Manuel Peregrino por la mañana. Lunes de Liga MX. Esta noche cerramos la jornada 8 con Pachuca recibiendo al Toluca, quien busca una victoria que lo coloque dentro de la zona de repechaje. Por otra parte, los Diablos quieren romper con los altibajos de la temporada y por fin continuar con la buena racha con la que arrancaron el torneo. El juego se inclina ampliamente a favor de los locales. Sin embargo, los de rojo saldrán con todo y no bajarán las manos tan sencillo. ¿Quién será el ganador? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Muy bien, pareja. Ahí está. Pues buenísimo, muchas gracias, pareja.
Buen inicio de semana. Igualmente para todos ustedes. Bueno, nos vamos, nada más antes de decir, porque hay varias cosas, podemos ir todavía con Maru Rojas, si es que nos daría tiempo, se acaba el programa, ya están comenzando los trabajos, hay sesión en Cámara de Diputados, Javier Giles, a ver si podemos poner nada más la imagen que nos esté llegando de Cepropie, el presidente del Castillo de Chapultepec, en la ceremonia, por supuesto, conmemorativa Los Niños Héroes, allá se está desarrollando. Una nota relevante, pareja, por cierto, nada más, ya de salida, el jueves 9 de septiembre, un tribunal federal resolvió, son tres magistrados, resolvió en definitiva que fue válida una asamblea que se llevó a cabo el 29 de septiembre del 18, por lo que queda totalmente firme pues la nueva administración de la cooperativa Cruz Azul. En esa se sustituyó a Guillermo Álvarez Cuevas como titular de la cooperativa y están al frente José Antonio Marín y Víctor Velázquez, así que los presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia de la Cementera quedaron firmes en esta sentencia de última instancia. Sería muy bueno ya para Cruz Azul que se terminen esos problemas, sí, ¿no? Ya, un equipo sin problemas es el que jala mejor. Ojalá ya sea la última instancia. Ojalá. Se está informando hoy por parte de la cooperativa. Maru Rojas, nos vamos contigo. ¿Qué nos dices allá en Cámara de Diputados? Pues que hoy está preparada la sesión semipresencial, primero para una efeméride, la del 13 de septiembre por los Niños Héroes, y después va a comenzar la glosa de parte de lo que tiene que ver con política interior, todo lo que tiene que ver con gobernabilidad al interior, con nuevo secretario de Gobernación que no asiste, únicamente es desglosar ese tema. Correcto. Y pues están debatiendo cómo presentar la alianza PRI-PAN-PRD, esta propuesta alterna de presupuesto, luego de que el gobierno federal ha dado los indicadores, ha dicho que salud y programas sociales serán la prioridad y que se abre la puerta sobre todo para bajar, a aumentar el padrón de contribuyentes, haciéndole las cosas más fácil para que paguen, y con ello esperan captar 30% más de los mini contribuyentes para que paguemos todos impuestos y así no se puedan aumentar los que ya existen. Entonces, al no haber aumentado impuestos, le pusieron difícil la propuesta a la Alianza por México, que siguen preparándola. Vamos a estar esperando la conformación de comisiones entre hoy y mañana. Es correcto. Gracias, Maru. Buena jornada. Gracias a todos, gracias a usted, gracias a todo el equipo, gracias a todo el staff. Que la pase muy bien. Se queda con Javier Poza. Nos vemos mañana en punto a las 7 de la mañana. Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.